estamos sirviendo. Todos aquí estamos dedicando nuestros talentos, nuestros recursos y nuestras fuerzas a algo o a alguien. La pregunta no es si estamos sirviendo, sino a quién estamos sirviendo. El mundo, la carne y el diablo son opciones diferentes para servir a Dios. Como cristianos creemos que debemos servir al Señor, y esa es la iglesia pasa a formar una parte importante para poder servir al Señor bíblicamente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que son cosas buenas, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Cristo estableció la iglesia. Y el propósito de la iglesia es que los cristianos pongan en función o en funcionamiento sus dones. Los dones tienen un propósito: la edificación del pueblo de Dios. Si usted tiene un don, usted puede ser de bendición hacia otra persona con ese don. Esa persona puede ser de bendición a usted con ese don. Y dice la palabra de Dios que nos edificamos, nos servimos, ¿verdad?, con los dones que Dios nos ha dado. Sin embargo, hermano, dentro del servicio de Dios tenemos que considerar algunos principios para que nuestro servicio sea agradable a los ojos de Dios y sea de edificación en la iglesia. Primero tenemos el ejemplo. Primero vimos hace 8 días que hubo necesidad de establecer siervos. En Hechos capítulo 6 dice la Biblia que la iglesia creció de una manera, que creció, ¿verdad? Dice la Biblia que hubo 3,000 personas salvas, luego hubo 5,000 personas salvas, y dice la Biblia que el número de los discípulos se multiplicaba cada día. Entonces había necesidades en la congregación, había necesidades en la iglesia. ¿Qué se hizo? Bueno, dice la Biblia que los apóstoles estaban sobrecargados de todas las necesidades, de todo el servicio que se hacía. Y dice la Biblia que establecieron diáconos. ¿Qué es un diácono? La palabra diácono es la palabra servidor. De acuerdo a la Biblia, hermanos, nosotros como una iglesia bautista creemos que hay 2 oficiales en la iglesia. 2 oficiales reconocidos, es decir, en la iglesia debe de haber pastores y diáconos, ¿verdad? Esas son las figuras de las cuales nos habla la palabra de Dios. Usted no va a encontrar otras figuras. Hemos estudiado que la palabra pastor, hay diferentes palabras que se usan para la palabra pastor. La palabra anciano, la palabra presbítero, la palabra, ¿verdad? Pastor, anciano, ¿verdad? Y estas son palabras que hablan del mismo oficio. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, especialmente en las cartas pastorales, que es primero, segunda de Timoteo y Tito. Hubo necesidad, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Qué se hizo en ese tiempo? Se establecieron servidores. ¿Y qué iban a hacer estas personas? Dice la Biblia que iban a atender a las viudas, iban a servir a las mesas. Y dice la Biblia que para servir a las mesas, para atender a las viudas, se les pidieron requisitos a estos hombres, ¿verdad? Y ahí están los requisitos en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué se hace esto? Porque es importante que el servicio a Dios se haga de la manera correcta, ¿verdad? Es importante porque, hermano, la obra de Dios es una obra espiritual. No somos solamente un grupo de personas, no somos solamente una asamblea, cualquier asamblea. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un grupo de personas que ahorita esté congregado por ahí en una plaza haciendo bailoterapia y todas esas cosas? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. A nosotros nos une un vínculo. Mire, no venimos aquí unidos por algo material. No venimos aquí unidos, hermano, con una meta carnal o material.
A usted y a mí nos une algo espiritual, Cristo. Y ese es el vínculo perfecto que nos une, ¿verdad? Y por eso es que nosotros deberíamos, ¿verdad? Por eso es que la iglesia, hermano, puede tener un compañerismo genuino, porque nos une Cristo a nosotros, ¿verdad? Nos une Cristo. Cristo es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted y yo somos una iglesia. Y una iglesia necesita funcionar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda honrar y glorificar al Señor, para que la iglesia pueda cumplir con su propósito, tenemos que seguir algunos principios que son esenciales para el servicio al Señor. Aunque se iban a atender a unas viudas, aunque se iban a atender necesidades que quizá para nosotros no eran muy importantes, se requería que estos siervos, estos hombres, tuvieran un corazón, ¿verdad?, diferente, un corazón inclinado al Señor. Ahora, vimos, hermanos, hace 8 días también, vimos que se requieren, ¿verdad?, siervos. Vimos que se requieren ayudantes en la obra del Señor, porque la obra del Señor implica trabajo, ¿verdad? Trabajo. Esto es trabajo. Si usted no cree que esto es trabajo, pues entonces no va a servir correctamente. Es un trabajo espiritual, es un arduo trabajo para el Señor. La Biblia habla de trabajar en predicar y enseñar y ministrar. Es un trabajo, ¿verdad? No solamente es orar y enseñar la palabra de Dios, es más que eso. Mire, el ministerio implica mucho trabajo. Aquí nos quedamos. Mire, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Ahora, es bien importante que la iglesia, hermano, entienda estos principios. Porque, por ejemplo, usted que ha venido a la iglesia por mucho tiempo y que pertenece a la iglesia, usted se ha dado cuenta, hermano, que nosotros no ponemos a servir a los nuevos creyentes en áreas específicas. No ponemos a servir a nuevos creyentes, por ejemplo, como maestros de escuela dominical, dentro de un ministerio que implique liderazgo, no se pone a nuevos creyentes. ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dice? No, porque la Biblia lo enseña. La Biblia habla de un neófito. Un neófito es un nuevo creyente, pero va más allá de eso. Un neófito es alguien que no tiene la espiritualidad, la madurez, el corazón para poder servir al Señor. Ese es un neófito, hermano. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona llega a un puesto y no tiene la madurez para poder servir correctamente? Causa conflictos, causa problemas. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, cae en condenación del diablo. Todo está bien hasta que le das un puesto a esa persona. Es humilde, es una persona, ¿verdad?, cordial, es una persona que saluda hasta que se le da el puesto. Entonces, hermano, hay personas, ¿verdad?, que no saben mantener la humildad. Cuando se les da un puesto, se sienten por encima de los demás. Entonces, la Biblia nos dice que el que quiera servir tiene que ser el primero en servir. El que quiera estar en un puesto tiene que ser el servidor de todos. Y usted como iglesia tiene que ver eso, hermano. Yo como pastor, yo no le voy a decir, hermano, hay que confiar en esta persona porque es mi amigo. No. Yo siempre voy a proponer a personas, hermano, en algún ministerio, personas que lo respalda su vida espiritual, que lo respalda su servicio a Dios. Amén, hermanos. Yo siempre he dicho que hay 3 cosas, hermano, que se requieren para servir al Señor: tiempo, dinero y esfuerzo. Usted que sirve a Dios necesita dedicar ¿qué? Tiempo para servir. Esfuerzo, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y dinero, implica dinero, ¿verdad? Porque el que usted se movilice, el que usted tenga un grupo de alumnos, el que usted esté discipulando a alguien, va a implicar un gasto, ¿verdad? Y ese gasto, hermano, lo hacemos lo hacemos sin ninguna carga, ¿verdad? Lo hacemos con gozo. Si hay que invitar a comer a un hermano,
si hay que regalarle algo, ¿verdad? Si hay que comprar una Biblia y regalarle una Biblia, mire, lo hacemos. Todo eso cuesta, hermano. Mire, todo lo que usted ve aquí cuesta. Tratados, Nuevos Testamentos, todo eso tuvo un precio. ¿Quién lo pagó? Hermanos que dicen, pastor, yo quiero tener la bendición de participar en la obra de Dios. Permítame ser parte, quiero imprimir tratados, quiero traer Biblias, quiero traer Nuevos Testamentos. Hermano, a lo largo de los años se ha tratado de que haya Biblias. Mire, la iglesia nunca ha comprado Biblias. Sin embargo, ha habido Biblias disponibles en algún momento. Hay hermanos que han gastado su dinero y han dicho, vamos a comprar Biblias para que otros tengan Biblias. Una pregunta, ¿cuándo ha regalado una Biblia a un nuevo creyente, hermano? Yo me acuerdo la primera vez que me regalaron una Biblia. Era de la pasta de cartoncito y era una Biblia básica, pero fue mi primera Biblia. Y empecé a leer la palabra de Dios, empecé a conocer la palabra de Dios a través de esa bendición. Y hermano, es una bendición una Biblia, ¿verdad? Y yo creo que uno de los mejores regalos que usted puede darle a alguna persona es una Biblia, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, todo esto se hace porque estamos conectados, estamos pensando en ser de bendición. Estamos en 1 de Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10. Dice aquí la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que las Biblias se escasearon también aquí en Venezuela, hermano. No había Biblias. Y era difícil conseguir Biblias. Ahora ya no. Ahora hay Biblias. A un precio aproximado de una Biblia básica, hermano, está entre 8 y 10 dólares. Una Biblia básica. Imagínense, usted compra 100 Biblias. O 50 Biblias para poder dar a los hermanos. Hermano, todo cuesta. A mí me gustaría llegar a la librería y decirles, mire, yo soy pastor y hay gente que no tiene los recursos para comprar una Biblia. ¿Me podría regalar 20 Biblias? ¿Qué cree que me van a decir? Pues usted podrá ser pastor y se podrá necesitar, pero las Biblias cuestan. Entonces, hermano, todo lo que implica la obra de Dios, hermano, requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a dar esas cosas, ¿verdad? No solamente se trata de hacer por hacer. Tenemos una meta, tenemos un propósito. Dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos podemos y debemos servir. Mire 1 de Corintios 12:7. 1 de Corintios 12:7. Hermano, cuando nosotros empezamos a servir, yo le pudiera preguntar a usted, ¿cuál fue su primer ministerio que usted tuvo? ¿Cuál fue su primer ministerio? Mire, no todos empezamos sirviendo en el ministerio que hoy tenemos, o que después de 5 años o 10 años, o no sé cuántos años tenga usted en el evangelio. Yo empecé a servir al Señor a la edad de 15 años. A la edad de 15 años, ahorita tengo 39 años. Y empecé a servir, hermano, como ujier. ¿Qué es un ujier? Alguien que acomoda, hermano. Eso es un ujier, no se asuste. Es que esa palabra no está en la Biblia. Un ujier es el que ayuda en el orden. Y ahorita estamos trabajando con un grupo de hermanos, ¿verdad? Ahí está el hermano Juan Hernández, hermano Franklin, hermano Juan, entre otros hermanos que van a ayudar en el orden, ¿verdad? Tanto aquí como afuera. Estamos organizando, hermano, para hacer mejor el trabajo. Ya hay más hombres. Estamos orando para que haya más hombres fieles y podamos servir mejor al Señor. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Cuál fue su primer ministerio? 1 de Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo no sabía cuál era mi don, pero me involucré. Empecé como mujer. Luego me metí a un grupo de hermanos que cantaban con guitarra.
Luego empecé a involucrarme un poquito más. Me enseñaron a manejar y empecé a manejar un autobús en mi iglesia. Hacía la ruta el domingo, el jueves, hacía la ruta. Luego me metí un poquito más a la obra. Empecé el seminario y me empecé a involucrar en la limpieza de los autobuses. Había que lavar 10, 12 autobuses, lavar baños, limpiar salones, patios, el auditorio, todo eso se requería hacer, hermano. Y por muchos años, un ministerio, otro ministerio, iglesia infantil, maestro de escuela dominical, discipulados, ganadores de alma, capitán de ruta, año tras año sirviendo al Señor de esa manera. Y un día, el Señor me puso en mi corazón el llamado para servir. Yo estoy predicando hoy, hermano, no porque de repente me paré de la silla al púlpito. No, hermano, eso fue un camino, ¿verdad? Pero no quiere decir que hay que ganar méritos para llegar al púlpito. Tiene que ser primeramente un llamamiento de Dios. Tiene que ser un llamamiento, ¿verdad? Y precisamente alguien que va a servir como pastor tiene que tener una experiencia en caminar con el Señor. Tiene que tener un trasfondo de madurez espiritual, hermano, de conocer la palabra de Dios, de conocer la obra de Dios, hermano, porque la obra es del Señor. El propósito de los dones es edificación, es para edificación. Mire, vamos a ver cuáles son los dones para el creyente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Hay ministerios, hermano, que son ministerios establecidos. Hay ministerios que aunque no están establecidos, hermano, se pueden realizar, ¿verdad? No necesita usted estar dentro de un ministerio para hacer de bendición a alguien. Mire, usted puede empezar a discipular a alguien. Usted puede empezar a visitar a alguien. Usted puede empezar a ganar para Cristo a las personas. Y usted se va a dar cuenta, hermano, cómo eso es una bendición. Mire, uno de mis trabajos preferidos dentro de la iglesia es el discipulado. Y le voy a decir por qué. Me gusta discipular, hermanos, a un hermano o a quien sea, porque normalmente, cuidado con el teléfono, eso. Me gusta discipular, hermanos, porque normalmente las personas que son nuevos creyentes, ¿qué hacen, hermano? Tienen hambre de Dios, tienen la disposición de aprender. Me acuerdo cuando empezamos a discipular al hermano Juan. Mire, eran discipulados de 2 horas. El hermano me tenía que dar la cena, porque imagínense, yo llegaba a las 6, salía como a las 6, 7, yo ya salía ahí como a las 9, 10 de la noche. Y el hermano tenía el deseo y preguntas, y tardábamos en un punto aprendiendo. Es una de las cosas que me gusta hacer. Me gusta discipular a los hermanos, enseñarles las primeras enseñanzas de la palabra de Dios, hermano, y es un gozo para mí hacer eso. Ahorita, actualmente, estoy discipulando, son los días sábados y entre semana, estoy discipulando y vamos a empezar más discipulados, hermano. Quisiera discipular más, pero el tiempo no me lo permite. Pero yo creo que hay quienes pueden involucrarse en esto. Mire, hay gente allá en Lomas que necesita ser discipulada. Hay gente allá en Aguanagua que necesita ser discipulada. ¿Dónde están los cristianos que pueden discipular? Hermano, hay trabajo en la obra de Dios. Amén. Estamos teniendo este pequeño devocional, hermanos, hablando sobre el servicio en la iglesia local. En Romanos capítulo 12, versículo 3, mire lo que dice la Biblia aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nos presenta diferentes dones: profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, misericordia. El ministerio de la predicación y la enseñanza es un ministerio. Mire, dentro de la iglesia yo no soy el único que enseño. Hay hermanos que enseñan. El hermano Juan enseña. El hermano Luis enseña. Hay hermanas que enseñan a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Es un ministerio de enseñanza. Predicación. Bueno, ese ministerio está reservado para el pastor. Explicar las escrituras, enseñar, explicar las escrituras, pero también dice servicio. Hermano, hay ministerios en los que hay que ayudar, hay que tener la disposición para ayudar. ¿Ayudar en qué? En lo que se tenga que ayudar. Mire, el que venga gente a la iglesia genera trabajo. Amén. Hay que atender a esas nuevas personas. Hay que atender a esos niños, hay que atender a las señoritas, a los jóvenes, ¿verdad? Hay que atenderlos. Y eso se necesitan hermanos, hermanas dispuestos, amén, ayudar, exhortar. Mire, hermano, el ministerio de exhortación es importante. Ánimo, ánimo. Qué bendición es cuando oran por nosotros. Estamos pasando un problema en nuestras vidas, estamos pasando alguna necesidad y sabemos que la iglesia está orando por nosotros. Hermanos, oren por mí. Y la iglesia dice, amén, aquí estamos para orar por ti. Ahora, hermano, si usted tiene una necesidad, manifieste esa necesidad. Porque ¿cómo nosotros podemos, hermanos, saber su necesidad si usted no la comparte? Amén. Entonces, mire, el ministerio de exhortación, el que reparte. Mire, el que da, el que preside, organiza, misericordia. No da de acuerdo a lo que recibe. Es el que está ahí, el que escucha, el que llora contigo, el que está contigo en tus problemas y en tus necesidades. Todos podemos servir. Mire, primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1. Ahora aquí es, hermanos, donde quiero que entienda el principio, donde yo le he dicho, y la iglesia tiene que aprender estos principios. No todos los que están en la iglesia pueden estar en todos los puestos de la iglesia. No porque hagamos acepción de personas, sino porque hacemos las cosas bíblicamente. Mire, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Qué dice ahí? No sois carnales y andáis como hombres. Mire, estas son las características de una persona carnal. Pleitos, celos, divisiones, contiendas. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Versículo 5, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dios ha dado el crecimiento. Miren el versículo 7. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, leímos el 7, mira el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? ¿Conforme a qué?
conforme a su labor. Hermano, Dios bendice el servicio. Dios da el crecimiento. Mire, nosotros trabajamos, nosotros colaboramos, hermano, unimos fuerzas para hacer algo, para hacer la obra del pastor. ¿Para hacer la obra del pastor, hermanos? Para hacer la obra de Dios. Dios da el crecimiento, hermano, a su obra. Es Dios, hermano. Es Dios el que da el crecimiento. Pero dice la Biblia, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usted puede servir, usted puede hacer una parte, yo puedo hacer otra parte, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermano, no se pierda de vista que la obra es de Dios, la obra depende de Dios, pero Dios usa hombres y mujeres para colaborar con Él en su obra. Amén. Pero aquí está hablando, Pablo está hablando de una iglesia que era una iglesia carnal, donde había mucha carnalidad. Un nuevo creyente no debe servir, debe crecer. Y no solamente un nuevo creyente, un creyente carnal. Porque, hermano, el tener tiempo no es sinónimo de madurez espiritual. Podemos tener algunos años en la vida cristiana y ser inmaduros, de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no ponemos nuevos creyentes a servir, porque es algo que debe hacerse con la motivación correcta, con el corazón correcto. Entonces, mire, hay tres cosas, y esto está dentro de una lección de discipulado, que es la iglesia local. Para que vea que parte del discipulado es que el cristiano aprenda cómo funciona la iglesia y cómo debe de involucrarse en la iglesia. Mire, durante su vida cristiana usted debe crecer pasando por tres vastas etapas generales. Número 1, discipulado 1, observación y aprendizaje. Su prioridad principal debería ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Digamos que esa es la primera etapa del discipulado. Empaparse de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber la voluntad de Dios. Hermano, si usted no conoce la Biblia, no conocerá la voluntad de Dios. La Biblia tiene la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere usted saber cuál es la voluntad de Dios? Conozca la Biblia. ¿Por qué damos discipulados? Para que las personas conozcan la Biblia. Amén. Mire, en segundo lugar, el discipulado número 2, participación. Con el tiempo usted crecerá naturalmente hasta el punto de poder empezar a servir y tomar algunas funciones básicas por medio de los ministerios establecidos en la iglesia. Ahí ya se manifiesta un poquito más de madurez. Usted se empieza a hacer de bendición a otros. Esa es una señal de madurez. Cuando nosotros empezamos a servir a otros, es una señal de madurez, hermano. Y si usted tiene un hijo que tiene ya 19, 20 años y es ¿cómo puede darse cuenta que es inmaduro? Mire, no sabe ni siquiera cocinarse una pasta, hermano. Es una persona que depende de su mamá para todo, depende de su papá para todo. Es una persona inmadura. Pero qué bendición cuando hay jóvenes, señoritas de 18, 20 años, que ya hasta pueden tener un trabajo. Amén. Ya andan buscando un trabajo, ya, hermanos, son responsables. Ya no les tienen que lavar, ya no les tienen que planchar. Amén. Ya hasta ayudan. Ya no dicen, ya no reclaman ropa planchada y comida caliente. No, ya dicen, mamá,
¿en qué te voy a ayudar en el almuerzo? Que su hija diga eso, alguna se desmayaría. ¿Qué le pasó a mi hija? Está madurando, está creciendo. Amén. Así es un cristiano, hermano. Un cristiano cuando empieza a madurar, cuando empieza a crecer, mire, empieza a buscar a otros. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Hermano, voy a orar por ti. Empieza a ganar a otros para Cristo. Empieza a servir. Dice aquí funciones básicas. Pero mire, hay un tercer discipulado o una tercera etapa. Dice, al continuar su crecimiento, usted deberá alcanzar el punto en que puede empezar, escuche, a ministrar a otros de la misma manera en que ha sido atendido. Escúchame, hermano, esto es importante, hermanos. Esto es importante. Una señal de madurez. Y ahí es el punto donde nosotros nos centramos para saber si una persona es madura o no es madura. Cuando esa persona empieza a hacer lo que se hizo con ella. Fue ganada para Cristo, fue discipulada, fue enseñada. ¿Y qué empieza a hacer esta persona? A hacer lo que se hizo con ella. Empieza, como dice 1 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también lo que oíste y aprendiste. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Mire, esto, hermanos, es la señal de madurez. Cuando usted empieza a dar fruto. Y el fruto de un cristiano es otro cristiano. ¿Dónde está su fruto? Mire, usted como cristiano debería de decir, pastor, aquí en la iglesia hay gente que yo he ganado para Cristo y yo he discipulado. Si usted es un cristiano maduro, debería de tener ese fruto en su vida. No solamente un fruto espiritual, hablando del carácter, pero un fruto en el que usted ha sido de bendición y ha aprendido a servir a otros, a dar su vida por otros, porque es eso, hermano. Eso es dar su vida por otros. Si hay una persona que está manifestando esa madurez, esa persona es apta para un ministerio, hermano. Amén. ¿A quién se va a buscar? A esas personas. ¿Por qué? Porque tienen un corazón. Porque han madurado. Amén. ¿Y cuál es la señal? Se preocupa por otros. No se preocupa por un puesto, se preocupa por otros. Porque no necesitamos un puesto para servir a Dios, hermano. ¿Qué necesitamos? Una Biblia solamente. Una Biblia y una puerta. Empezar a buscar a las personas, empezar a trabajar con las personas. Eso es todo lo que necesitamos, hermano. ¿Verdad? Hablarle a nuestros familiares, hablarle a nuestros vecinos, hablarle, hermano, a nuestros compañeros de trabajo, hablarle, hermano, y andamos predicando el evangelio, compartiendo el bendito mensaje de salvación, porque, hermano, tenemos el corazón de Dios, creemos, hermano, que hay un cielo, creemos que hay una condenación y creemos, hermano, que es esencial que las personas crean, que las personas escuchen el evangelio. ¿Cómo puede un cristiano que conoce del cielo, conoce de la condenación, conoce el evangelio y no hablarle a otra persona de Cristo? Dice la Biblia, abre tu boca y no calles. ¿Cómo puede, hermano, una persona que su vida ha sido cambiada con la palabra de Dios no quererle enseñar eso a otro? Hermano, esto cambió mi vida. Esto cambió mi vida. Conocí la palabra de Dios, conocí la iglesia, conocí la oración. Hermano, empecé a crecer y eso, hermano, cambió mi vida. ¿Cómo usted no va a querer, hermano, predicar, discipular, ser parte de la obra de Dios? Porque eso es lo que se hizo conmigo. Yo recuerdo, hermano, uno de los lugares, yo quería llegar a la iglesia.
Hermano, yo tenía 11 años, 12 años cuando empecé a ir a la iglesia y yo anhelaba que llegara el día domingo. Hermano, yo no podía ir entre semanas porque era un niño de ruta. Pero llegaba el día domingo. Lo esperábamos con ansias el día domingo. Y llegaba el día domingo. Vamos a la iglesia. Qué bendición, hermano, es la iglesia. Que Dios bendiga a la iglesia, amén. Y que en la iglesia la gente encuentre ese alimento espiritual, esa ayuda. Amén. Qué bendición. Mire, hermana, si usted es maestro, hermano, usted es maestra de escuela dominicana. Usted tiene un trabajo muy importante, hermano, hermana. Esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes, hermano. Usted puede ser parte del cambio o de lo que Dios está haciendo para impactar sus vidas y cosas, hermano, que van a durar. Esas decisiones que ellos están tomando, hermano. Usted es parte de eso. Téngale paciencia. Ámelos. Enséñelos. Muéstreles a Cristo en usted. Amén. Requiere paciencia, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice que llegaban los niños. Y entonces los apóstoles los corrían. Váyanse para allá. No, aquí el maestro no puede. El Señor le dijo, dejad a los niños. Venid a mí, no se lo impidáis. Que de los tales es el reino de los cielos. Hermano, sigamos adelante como iglesia, hermano. Hay mucho que hacer. Así es que, hermano, hay que involucrarnos. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante.